Tienen a un parásito en el cual el parásito no cumple ninguna función, no tiene ninguna transformación y se mantienen en forma latente. Ese es un verdadero reservorio, ¿sí o no? Y los cerdos pueden ser reservorio mientras no hay afección. Vendría a ser, mejor específicamente dicho, un hospedador sano. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este parásito en el ser humano, para afectar, para hacer patología, tiene que encontrarse en un intestino lesionado, en un intestino que tiene una lesión base. Vamos a dar ejemplo. Por ejemplo, una colitis por infección bacteriana, que esté cursando con una shigellosis, que esté cursando con una salmonelosis, o que se haya exacerbado, por ejemplo, un cuadro de infección intestinal por Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no es cierto? Entonces hay una lesión en el intestino inicial, a eso se llama una infección base. Podemos hablar de ciertas alteraciones morfológicas dentro del intestino grueso, los divertículos. Los divertículos son pequeñas formaciones saculares congénitas que se presentan en el intestino grueso, que tienen cierta función inflamatoria, son constantemente molestosas, producen inflamación intestinal constante, ¿no? Sí que haya infección, inflamación. Eso se llama, ¿no es cierto? Esta lesión se produce porque hay un adelgazamiento congénito de la pared del intestino y es a ese nivel donde los parásitos van a afectar. Puede haber aganglionosis, es decir, falta de ganglios para motilidad y funcionalidad del intestino, que son alteraciones congénitas que ustedes van a ver cuando lleven, por ejemplo, gastroenterología. ¿Qué lesiones hay frecuentemente a nivel del intestino grueso? O puede ser que el paciente tenga una gran infección, miren ustedes, por ameba coli. La ameba coli es saprofítica, pero cuando hay gran cantidad, de alguna manera producen inflamación intestinal, sin hacerle daño, ¿no es cierto? Sin hacerle daño. Pero ese intestino ya está debilitado, como que está abriendo las puertas para que Balantidium coli pueda aprovechar, ¿no es cierto?, y producir lesión. Entonces, cualquier tipo de lesión o afección que esté antes de la infección de Balantidium coli va a aprovechar para hacerse patógeno. Una causa que se está viendo es, por ejemplo, la desnutrición o las bajas defensas, ¿no es cierto? Pacientes que tienen el sistema inmunodeprimido. En algunos casos se ha observado de que en estos pacientes Balantidium coli puede exacerbar su patogenia. Es decir, no necesariamente tiene que haber una lesión en el intestino, pero al haber inmunosupresión también hay disminución de la inmunoglobulina A, por ejemplo, a nivel de la mucosa, ¿no es cierto? No hay defensa y eso va a aprovechar Balantidium coli para hacerse invasivo. En la generalidad de los casos, como el ser humano es sano, no hay lesiones, no hay divertículos, no hay inflamación, nada, el paciente o la persona que es portadora de Balantidium coli viene a ser un portador sano. No hay sintomatología. Si en el examen les pregunta, ¿cuándo va a presentarse sintomatología por la presencia de Balantidium coli en un hospedador habitual? ¿Qué dirían ustedes? Cuando hay una lesión inflamatoria base, o cuando hay una lesión primaria, o cuando hay una lesión previa a la infección a nivel del intestino grueso. ¿Está claro eso? Mientras estamos sanitos, no hay ninguna lesión, nos vamos a convertir en portadores sanos. ¿Está muy bien? Está ahí clarito. Ahora, una vez que están en el hábitat, tanto en ciego como en insectos sigmoides, el parásito se multiplica como todo protozoario. Se reproduce por reproducción asexual, fisión binaria. En este caso lo hace por una fisión binaria transversal. Cuando era la amebita, lo hacía, ¿no es cierto?, en forma longitudinal. En el caso del Balantidium coli, ¿no es cierto?, lo hace en forma transversal, con una mitosis, ¿no es cierto?, modificada del macronúcleo y del micronúcleo.
reproducción asexual. Pero además, este parásito puede tener una variedad de reproducción sexual. Vean ustedes, es el único protozoario que tiene un tipo de reproducción sexual, ¿ya? Que se llama conjugación. Conjugación. Es decir, que dos parásitos se van a juntar, un parásito, un trofozoito A y un trofozoito B, a través de su citostoma, van a ver como besándose, y van a intercambiar, ¿no es cierto?, carga genética de sus micronúcleos. Hay una meiosis, ¿no es cierto? Y de esos dos que se están conjuncionando, se van a formar cuatro trofozoitos, por reproducción sexual. ¿No es cierto? No hay sexo, no hay diferencia sexual, no hay dimorfismo sexual. Pero el hecho de que se conjuncionen, el hecho de que intercambien carga genética y lo hagan a través de la meiosis, ya es una reproducción sexual, son gametos. Por lo tanto, esa reproducción sexual, ¿no es cierto?, se denomina conjugación. Y ese es el mecanismo también por el cual la gran multiplicación de Balantidium coli en un hospedador. Y va a ser mayor, obviamente, cuando el paciente tiene una lesión de base. El parásito, podríamos decir entre comillas, porque no es así, ¿no? Sino podríamos decir que en cierto grado viene a ser un parásito oportunista, ¿no? Porque está aprovechando la oportunidad de invadir. Ahora bien, este parásito va a afectar la mucosa intestinal cuando va a ocasionar patogenia, ya sea porque el intestino tiene una capa muy delgada o está levemente inflamada, el parásito, aquí, ¿no es cierto? Ahí están los trofozoides. Entonces, como hay una lesioncita o un proceso inflamatorio, el parásito, gracias a sus cilias y ese movimiento rotatorio que tiene, va a empezar a separar las células. Pero para que las células se desprendan unas de otras, ustedes saben que las células están unidas por un cemento, ¿no es cierto?, los desmoides, los desmosomas. Entonces, esos desmosomas van a ser debilitados, si ustedes quieren, por la hialuronidasa. Por lo tanto, tiene una acción patógena enzimática. Importante, la más importante. Coadyuvada por la rotación de los cilios y por la rotación del citoplasma del parásito con una acción mecánica, ¿no? Mecánica. Entonces va destruyendo la mucosa. Vean ustedes, destruye la mucosa. Acá hay microvasos, hay moco. Entonces, si hay vasos y hay moco, la presencia de sangre y moco, ¿con qué nombre se conoce? Muy bien. Por lo tanto, este parásito es capaz de producir disentería. Una gran colitis, ¿se dan cuenta? Y además, como ahí ya el parásito está haciéndose invasivo, puede llegar a colonizar todo el intestino grueso. Que no se olviden que los extremos son su hábitat, ¿es cierto? Como decir La Paz y Cochabamba. Pero en intermedio, en todo ese camino, Balantidium coli va a ir a lesionar todo el intestino y puede producir úlceras. ¿Se acuerdan qué características tenían las úlceras de las amebas? En cuello de botella o en botón de camisa. Aquí son úlceras crateiriformes. ¿Qué características tienen? En forma de cráteres, como los cráteres del volcán, abiertas, grandes, y como si hubiera habido un bombardeo. Entonces, las úlceras son crateiriformes y difusas. Que tanto así, si el paciente ya tiene una lesión y tiene una colitis una colitis balantidiana, puede ser, pero es excepcional, Pero sí una colitis intensa, ¿no? Acompañada de disentería. No se olviden que los cuadros disentéricos, cuando hablamos de disentería,
ustedes siempre tienen que pensar, cuando sean médicos, y ahora que están en formación, todo cuadro disentérico es grave. Todo cuadro. Sea producida por bacterias, por parásitos o por virus. ¿De acuerdo? Dentro de los parásitos que producen disentería, los más graves, ¿cuáles son? Ameba cristolítica y palantínica. No hay más. Esos producen disentería. Dentro de las bacterias, hay varias bacterias. La shigellosis, ¿no es cierto? Después está la salmonelosis, la tifus, la paratifus. Esos producen disentería. Y algunos rotavirus que también pueden producir disentería, pero principalmente en niños. ¿Está claro? Disentería, no se olviden. Muy bien, entonces producen lesiones, que pueden llegar inclusive hasta la submucosa. Estas úlceras crateriformes, ¿no es cierto?, pueden llegar hasta la submucosa. Pero, por ser grandes, miren, son 100 micras, 80 micras, no son capaces de invadir a los capilares a nivel de la submucosa. No son capaces. Por lo tanto, muy rara vez se va a presentar balantidiosis extraintestinal. Rara vez. Pero se puede dar, sí. En medicina no se olviden que nunca 1 más 1 es 2. Todo se puede dar. Y es posible que el balantidium, por ser invasivo a la mucosa y a la submucosa, pueda dispararse por vía sanguínea. Por vía sanguínea. O tal vez por linfática, no se sabe. Puede dispararse a otros órganos como ser el hígado, el pulmón, el cerebro. Y darnos, ¿no es cierto?, abscesos balantidianos. En el caso de la ameba son abscesos amebianos, ¿verdad? En este caso, Balantidium coli es capaz de dar balantidiosis extraintestinal, pero no es tan frecuente como ocurre con amebas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Entonces, una vez que ha producido su patogenia y hay una colitis, obviamente el paciente recién va a acudir donde el médico, ¿no es cierto? ¿Cuándo asiste donde el médico un paciente? Cuando las cosas se agravan. Cuando es al principio puede haber una diarreíta, inclusive una disentería que se esté iniciando, el paciente no acude donde el médico. Y es ahí donde podríamos hacer un diagnóstico inicial y evitar que vaya más allá, que haga una colitis severa, que haga ulceraciones intestinales masivas, ¿no es cierto? Y que inclusive puede una ulceración por la debilidad intestinal llegar a producir una perforación intestinal y producir una peritonitis. Bueno, es raro, pero puede darse. Puede darse. No se olviden que hoy en día la medicina trata de evitar, ¿no es cierto?, el ciclo biológico, o si ustedes quieren, la correlación lógica de las enfermedades. Trata de cortar cuanto más antes, mejor. Cuanto más antes, mejor. Es decir, que detenemos una enfermedad. No se olviden que cuando se implanta una enfermedad, la enfermedad siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que hace el médico? Evitar que esa enfermedad siga su curso. ¿No? Lo detiene. Y si lo trata de eliminar, mejor. En cualquier enfermedad que ustedes quieran. En cualquier enfermedad. Muy bien, entonces se hace el diagnóstico. Cuando el paciente ya está con su disentería y tiene deposiciones mucosanguinolentas, pues acude donde el médico, hace su examen primero semiológico, hace su examen clínico epidemiológico, y bueno, va a llegar a un diagnóstico más certero, haciendo el diagnóstico etiológico. En el diagnóstico, para el diagnóstico etiológico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fácil. Un examen coloparasitológico. Esencial. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿O trofosóitos o quistes? Dependiendo la severidad que tiene esa disentería, ¿no es cierto? Porque no se olviden que el cuadro, cuando hay un cuadro intestinal, siempre va acompañado de diarrea, estreñimiento, diarrea, es cíclico, ¿no? Hay estreñimiento cuando el parásito deja de multiplicarse o está en multiplicación y no está causando lesión. Cuando está causando lesión es aguda, quiere decir que
vamos a encontrar la forma de trofozoide. No se olviden, esto es básico en diagnóstico. Estas son heces formadas. O sea, no están tan líquidas ni disentéricas. Y estas son heces disentéricas. Entonces, en heces formadas, ¿qué es lo que vamos a encontrar en mayor cantidad? Miren este tío. ¿En mayor cantidad qué va a encontrar? Muy bien. ¿Y en menor? Trofozoides. En cambio, en heces disentéricas o diarreicas, ¿qué vamos a encontrar en menor cantidad? Quistes, pero en mayor cantidad, trofozoides. O sea, que para hacer el diagnóstico etiológico de lo que queremos realmente, tenemos que tener exactamente el momento en el que se encuentra el paciente en su patogenia. En etapa aguda, la etapa aguda es la disentería. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Facilito. ¿Cuál es la sintomatología? Pues ya sabemos que pueden producir ulceraciones a nivel de todo el intestino, principalmente a nivel de retrosigmoides, puede ser a nivel del ciego. Otra forma de diagnóstico, por ejemplo, sería hacer una rectosigmoidoscopía. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar úlceras a nivel del sigmoides y del recto. Y podemos tomar una biopsia para hacer diagnóstico. La sintomatología es como todo cuadro gastrointestinal, ¿de acuerdo? Como cualquier cuadro de colitis, es decir, visitación intestinal baja, ¿no es cierto? Hay deseos de ir a defecar constantemente, puede haber tenesmo, en algunos casos tenesmo, ¿no? Hay meteorismo, porque no se olviden que gran parte de los gases se forman tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. ¿No? O sea, hay meteorismo, malestar general, abombamiento del abdomen, náuseas y vómitos muy poco. ¿Por qué? Porque ya estamos lejos. Lo que sí da más ganas de defecar, tenesmo, ¿no es cierto? Y febrícula, fiebre no hay, malestar general pasajero, decaimiento leve, como todo, cualquier cuadro diarreico. O como cualquier cuadro disentérico, pero de los buenos, porque la disentería, tanto a mediana como la bacteriana, en comparación con una disentería bacteriana, por ejemplo, obviamente la bacteriana es más intensa, tiene fiebre, malestar general, el paciente se decae, pierde fuerzas, pierde interés en la bacteriana. ¿Por qué? Porque la bacteriana es más agresiva, más de entrada. En cambio, los padres son focalizados. Entonces, ese problema gastrointestinal que se presenta en la disentería bacteriana no es. Una vez hecho el diagnóstico, ya sea encontrando trofozoitos o quistes, hay que hacer el tratamiento. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda o pregunta? El único ciliar no da muchos problemas, pero está, se parecen mucho a las abejas. El tratamiento en realidad de Balantidium es más efectivo con antibióticos que con parasitarios mismos, ¿ya? Responde muy bien a la tetraciclina, ¿ya? También se ha dado algunos antiparasitarios, ¿no es cierto? Pues responde a algunos antiparasitarios, como es el metronidazol, muy poco, aunque es un antibiótico, es un antiparasitario de elección para todos los usuarios. Sin embargo, la respuesta es mejor a las tetraciclinas. Dar hidratación al paciente, mejorar la alimentación, tiene que ser siempre blanda para no necesitar ese intestino grueso, no tenga que absorber mucho líquido, hacer que descanse el intestino. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquito la severidad del cuadro. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta y van a ver en el transcurso de su vida profesional, van a encontrar muy pocos casos de balanquidiosis, muy pocos casos. ¿Cuál crees que sea la razón? Importante, ya lo he dicho en la clase. Y eso es importante que saquen de esta clase.
Porque no produce cuadros severos como la meliasis, como la giardiosis. La lantidiosis casi no se conoce. ¿Por qué? Porque la mayoría de cuadros son asintomáticos. Correcto, porque son asintomáticos. Somos portadores sanos, ¿no es cierto? Muy pocos son los que van a llegar a una balantidiosis severa porque van a tener de fondo una lesión intestinal. Eso es importante. Entonces se ha hecho un trabajo en niños que tenían cuadros diarreicos en el altiplano, entonces en el altiplano, en la zona lacustre principalmente, todos los Andes, toda esa zona, y más o menos 2.100 tantos niños. Se hicieron en el año 1990. Y han hecho examen coproparasitológico para buscar precisamente balantidiosis. ¿Ya? De esos 2.000 y tantos niños han encontrado solamente 24, 26 casos que eran portadores de Balantidium coli, pero sin mayor sintomatología. Y eran niños. Claro, los niños, ¿por qué? Porque los niños están siempre en contacto con la tierra, ¿no? Menos higiene, anomalugo, ¿se dan cuenta? Y se ha encontrado ese porcentaje de 22 a 26 en 2000, nos da un porcentaje más o menos de esa población de 1.2, 1.5%. O sea, quiere decir que la incidencia es baja, ¿ya? Ahora, ¿dónde tenemos mayor probabilidad de encontrar balantidiosis? Buscando, no sintomáticos, solamente buscando en los lugares donde hay criaderos especiales. Porque el cerdo es un hospedador habitual. Es como la toxoplasmosis. Gato siempre va a tener su parásito, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Cerdo, Balantidium coli, no se olviden de eso. Entonces, esa incidencia que es tan baja hace que la clínica no se presente precisamente porque la gran mayoría somos portadores sanos. Por eso no se hace estudio, no hay... Y los casos de digamos, disentería, hay que investigar, porque la gran mayoría de esos cuadros disentéricos o son por bacterias o son por amebas. La meliasis es frecuente también, no se olviden. ¿Ya? Pero Balantidium coli está lejos porque su incidencia es baja. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la profilaxis? ¿No es cierto? La profilaxis, lavar bien los alimentos, hacer hervir el agua, ¿no es cierto? Lavarse las manos después de hacer las necesidades, hacer la higiene, ¿no es cierto?, de las manos para evitar la contaminación ano-mano-boca y obviamente hacer un control del criadero de cerdos. Hacer un control para hacer el control de la enfermedad principalmente y obviamente hacer el tratamiento de aquellos que sean portadores. Con eso se resuelve el problema y la balantidiosis la vamos a controlar siempre. No es una enfermedad grave, pero cuando se da, pues se da y hay que estudiarlo y analizarlo. No sé si tienen alguna pregunta. Al momento de describir todo el parásito, lo describe como si, o sea, reúne todas las características de un parásito oportunista, pero nunca lo define como tal. No es oportunista. Puede actuar como oportunista. Porque el oportunista es aquel que es aprofítico. No se da. Solo cuando las defensas bajan, sí se exacerba y se hace patógeno. En cambio, este es patógeno. ¿Por qué? Porque tiene enzimas patógenas, tiene hialuronidasa, es invasivo, ¿no? Y suficiente que el intestino esté inflamadito. A ver, un colon irritable. ¿Cuántos de ustedes no tendrán colon irritable? ¿Quiénes son los renegones aquí? ¿Quiénes son fosforitos? Se les dice algo ya que... Esos van a terminar con colon irritable. Y el colon irritable, chicos, es una patología del siglo XXI. Pasamos renegando. ¿Qué es colon irritable? Nos excitamos, nuestro colon automáticamente se inflama. Y, a ver, nos da colon irritable cuando vamos a dar un examen. A ver, ¿a quién les da eso? Ya vamos a dar el examen y nos un ratito al baño. Colon irritable. Porque, claro, estamos excitándonos. Siempre ponemos un quiste o un Balantidium coli. Ya hay una lesión de base, hay una inflamación, ¿no es cierto? Y va a producir patógeno, ¿no es cierto? Ahora, puede producir lesiones el Balantidium porque tiene que alimentarse de mucosa, pero no de base.
no lo invade. Hace su hialuronidasa, destroza la mucosa, pero está actuando a nivel de mucosa. Va a dar una diarreíta, el sistema inmunológico, la inmunoglobulina A, va a hacer que no avance más allá. Es patógeno, pero nuestro sistema lo mantiene como un hospedador sano. Es decir, no es oportunista, actúa como un. La primera pregunta. Menciono tanto humanos como cerdos, que son hospederos habituales. Todos mencionan. ¿Cuáles más? Monos. Se han encontrado balantidium en este caso de monos. Pero eso ha sido estudios que han encontrado. No sabemos si es balantidium, porque hay varias especies de balantidium. ¿Ya? Hay varias especies. Pero estamos hablando del balantidium coli o del neobalantidium. Este mismo que tiene esos sigmodemas que tienen una característica de este protozoario, se debe encontrar en ese segundo. Pero son estudios. Por eso te digo, hay que todavía estudiar. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Mencionó medidas de control tratamiento de cerdos. Sí. ¿Cuál sería mejor? Igual hay que darle antibióticos. A los cerditos se les da tetraciklina, lo mismo. Por eso es que cuando se ha empezado a investigar los mamíferos, los animales que nos rodean, la gran mayoría son antropozoos, ¿verdad? Todas las parásitos son antropozoos, por lo tanto hay que controlar a estos animalitos. ¿Por qué? Porque son como una especie de. No son reservorios puros, no se olviden, una especie de reservorio de parásitos. Por lo tanto, todos los animales que son criados en cabañas, todos son con control sanitario, desparasitados, etc. Con todos los animalitos se cumple eso, con todos los animalitos. Cualquier animalito que tú me digas que se maneja, por ejemplo, en zoológicos, ya no hay muchos zoológicos, está desapareciendo. Pero el control, por ejemplo, de veterinaria es desparasitar a todos los animales. ¿De acuerdo? Si tú tienes un perrito, tienes que desparasitar. Si tienes un gatito, con mayor razón. Si crías ratoncitos, con mayor razón. Porque ellos son portadores de algunos genes para virus. ¿No es cierto? Hay protozoarios que tienen genes que transportan virus. Imagínense, esos seres unicelulares están entrometidos en todo. ¿Qué querías preguntar? Dijo que el mecanismo de infección también puede ser por ingesta de cerdos. ¿Eso lo convierte en un... ¿De cerdos? Ingesta de cerdos. ¿De cerdos? No. Pues puedes comer el cerdo que quieras, mientras no comas los quistes que están en la materia fecal, no te vas a infectar. El cerdo como tal no es una fuente no es un mecanismo de infección. O sea, la ingesta de carne de cerdo no es un mecanismo. La ingesta de materia fecal de heces que hayan contaminado, heces de cerdo que hayan contaminado los alimentos, heces de cerdo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Balantidium es bien facilito, es bien bonito ese parte. Es más sencillo que entender. Cuando hemos visto en ameba, que es bien complejo, ¿no es cierto? Cómo se multiplica, cómo entra, cómo invade, cómo se va por los vasos. Si hemos entendido ese ciclo, el resto es pan comido. Las próximas clases va a ser isospora, por ejemplo, ya vamos a entrar a coccidios, que son aquellos parásitos que se mueven muy poco, no tienen organelas de motilidad, se mueven muy poquito. Pero ¿cuál es la peculiaridad de estos parásitos? Que tienden a ser intracelulares. O sea, no viven en el lumen como viven todos los protozoarios que hemos visto ahorita, ¿no es cierto? Amebas, llave, balantidium. Y cuando invade ya producen deseo. En cambio, los coccidios, inmediatamente nosotros ingerimos, se hacen intracelulares. Y ahí se complica más. ¿Por qué? Porque al hacerse intracelulares, su patogenia es mayor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque están bloqueando enteramente el sistema inmunológico. Y es más, yo les voy a decir, cuando lleven coccidios, creo que les da el doctor Aguirre, es una maravilla si les da el doctor Aguirre. Los coccidios son muy patógenos, pero nuestro organismo también es sano. Tenemos grandes defensas. ¿Qué hacemos? Que la infección por coccidios sean infecciones del viajero, así se llama, ¿no? Infecciones del viajero. ¿Qué quiere decir infección del viajero? Cuando nosotros viajamos a un país y cambiamos de comida, nos da soltura, ¿vale? Y posiblemente sea por contaminación bacteriana o contaminación de parásitos, pero es pasajero, no necesitamos ir donde médico. Lo mismo pasa con los coccidios. A veces nos infectamos de un parásito tan patógeno
pero nuestro organismo se defiende también, que pasa como si fuera una infección de vejez. Pero cuando el parásito quiere fregar, cuando el parásito quiere molestar, cuando el parásito es muy patógeno, los pacientes claudican. Ahí sí claudican, ¿no? Seguramente les va a contar el doctor. Han habido infecciones de jugadores de rugby. Los de rugby son de ese fútbol americano, ¿no? Corpulentos, sanos, bien alimentados. Se han ido a un hotel, allá en los Estados Unidos, y hubo una contaminación de las aguas con las heces fecales de las vacas, porque estos parásitos desarrollan muy bien en las heces fecales de las vacas, en el intestino de la vaca. Y ha habido una contaminación del agua por eso. No sé cuántos jugadores eran, creo que eran 12 o 20. Los 20 cayeron con esos foliaces o con otros problemas, ¿no? Y estaban con diarrea, estaban deshidratados, semejantes jugadores. ¿Se dan cuenta? Todo depende de la patogenicidad, de la severidad, de la virulencia del parásito. Eso también hay que tomar en cuenta. Y del estado nutricional que nosotros tenemos. Si ustedes tienen que siempre pensar, chicos, alimentarse bien, ¿no es cierto? Por más pobres que fuéramos, tenemos que comer hidratos de carbono, tenemos que comer proteínas, tenemos que comer de todo, ¿no? Micronutrientes. No ser vaganos, creo que vaganos, ¿no? Veganos, muy bien, vegetarianos, ¿no? Mucha, no, los vegetarianos sí tienen una muy buena alimentación, viven muy bien, pero son propensos a muchos trastornos nutricionales. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Todo bien? ¿Les ha gustado? Sí. Hubiera sido lindo que tenemos las diapositivas, todo en imágenes, pero bueno, nos ha fallado la computadora. Bueno, muchas gracias.